Cambiamos de asunto, nos vamos hasta la Ribera Baixa. El Consell ha aprobado un convenio entre la Consellería de Educación y el Ayuntamiento de Cullera por el que la localidad costera recibirá de la Administración Autonómica 138.000 euros para el mantenimiento del Centro de Formación de Personas Adultas del municipio. Una aportación criticada por el PSOE, ya que esta ha sido reducida, dicen, en 70.000 euros. Y es que el hecho de que el Ayuntamiento reciba desde el año pasado 70.000 euros menos para este centro por parte de la Generalitat se ha traducido en la disminución de plazas ofertadas, ya que el consistorio no ha puesto de su parte para mantener la asignación inicial. Prueba de la demanda que tiene esta escuela es, según el portavoz de los socialistas de Cullera, Jordi Mayor, la lista de espera de 200 persones que tiene el centro. Hi ha una llista d'espera de més de 200 persones l'últim any. 200 jóvens i 200 persones que no poden accedir a aquest cicle educatiu per falta de places, per falta de llocs. Entenem que l'eixida de la crisi té que anar per aquest camí, té que anar per la formació. Tenim molts jóvens que provenen de la construcció, que no tenen cap formació, que han acudit a aquest centre com l'únic puesto on poden formar-se per poder tindre un lloc de treball i s'han trobat en les portes tancades per culpa del desinterès que té el Partit Popular, tant de Cullera com de la Generalitat, per eixir de la crisi i perquè la gent trobi feina. Mayor lamenta que la Generalitat en tiempos de crisis recorte en iniciativas que fomentan la formación, a su juicio imprescindibles para competir en el mercado laboral.